Ojo, ojo, ojo. Lo de Kerem y Ande ha explotado y nadie lo veía venir. Así como lo oyen. Han soltado la sopa de sus sentimientos y es un bombazo que nos ha dejado a todos para atrás. Es que mira, estábamos todos tranquilos, ¿no? Pensando que lo de ellos era cosa del pasado, que ya cada uno por su lado, haciendo sus vidas, y de repente ¡zas! Un comentario, una declaración, una mirada, algo ha pasado que ha hecho que todo salte por los aires. Y no estamos hablando de un nos llevamos bien, no, no, no. Estamos hablando de palabras mayores, de verdades a medias que ahora salen a la luz y nos dejan con la mandíbula desencajada. ¿Se acuerdan de todo el rollo que hubo? Las idas, las venidas, los rumores y... ¡Baf! Un día sí, al siguiente no, luego que si se ven, que si no se ven. Era un caos de información. ¿Y ahora, qué resulta? Que la cosa era mucho más seria de lo que pensábamos. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que lo de Kerem y Ande era historia antigua. Pero parece que el corazón, amigos míos, tiene memoria. Y la de ellos parece que sigue latiendo fuerte. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de un tiempo dándose espacio, han tenido una especie de epifanía. Han mirado hacia atrás, han recordado lo que tuvieron y se han dado cuenta de que eso que vivieron era de especial. Y en lugar de seguir escondiéndose o negándolo, han decidido ser valientes. Han decidido decir las cosas como son, sin filtros, sin miedos. Y eso a mí me parece súper admirable. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que es para dar que hablar, para mantener viva la llama de su popularidad. Y sí, no digo que no pueda haber algo de eso, porque al final, en este mundillo, todo se mira con lupa. Pero si te fijas en las expresiones, en el tono de voz, en la forma en que se miran cuando hablan de sus sentimientos actuales, hay algo genuino. Algo que va más allá de un simple vamos a hacer ruido. Yo sospecho que hay una reconciliación en camino, o al menos, una puerta abierta de par en par. Imagínense la escena. Estaban ahí quizás charlando de tonterías y de repente la conversación se pone seria. Y uno suelta algo y el otro responde con algo aún más fuerte. Y ahí es donde se rompe el hielo. Donde las verdades que estaban guardadas salen a la luz. Y no son verdades bonitas y fáciles, son verdades que duelen un poco, que hacen pensar, que te abren los ojos a lo que realmente importa. Lo que es seguro es que esto va a dar tela para cortar. Las redes van a explotar, los fans van a enloquecer y nosotros, aquí, vamos a estar analizando cada detalle. Porque detrás de esta revelación, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Hay historia, hay pasado, y quién sabe, quizás un futuro. Esto es para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, una señal de que nunca hay que dar nada por sentado. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan y a veces, lo que creíamos que estaba cerrado, en realidad, solo estaba esperando el momento justo para reabrirse. Así que ahí lo tienen. Kerem y Ande han removido el avispero, y nos han dejado picados. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación de sentimientos es sincera y podría significar una segunda oportunidad?